Hola, ¿qué tal? Un placer acompañarlo en la entrevista. En esta ocasión tenemos de visita en Rusia, en Moscú, al canciller de Guatemala. Vamos a platicar con él de todo aquello que se viene preparando en la agenda bilateral de Rusia y de Guatemala, pero también, por supuesto, lo que sucede en su país. Si le parece, iniciamos esta charla. Y bueno, pues antes que nada, canciller, gracias por acompañarnos en esta entrevista y bueno, para conocer y tratar temas a fondo, si le parece. Muchas gracias, muy amable por esta invitación. Para mí es un verdadero privilegio poder conversar con usted. Yo le agradezco de antemano. Platicábamos hace un momento sobre esto tan importante como es la educación y el tener lazos con un país como lo es Rusia. Eso realmente va a servir a ambas comunidades. Una de las principales razones que me trae a Rusia es precisamente ese. Bueno, independientemente de las relaciones políticos bilaterales que son muy fuertes, Guatemala tiene muchos chicos educándose en Rusia. Hemos tomado ventaja de muchas becas que Rusia nos ha ofrecido para hacer licenciaturas, para hacer posgrados, y tenemos a varios guatemaltecos estudiando acá. Y durante la historia de Guatemala, muchos guatemaltecos se han graduado acá. Me acompaña en esta visita el rector magnífico de la Universidad Nacional, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque la Constitución guatemalteca le otorga precisamente a la Universidad de San Carlos la facultad de poder reconocer los títulos universitarios emitidos fuera del país. Y el señor rector, quien es un buen amigo y además comprende muy bien las circunstancias de los guatemaltecos graduados fuera del país, está en la mejor disposición de poder reconocer estos títulos. Y le pongo un ejemplo. Guatemala ha graduado aproximadamente unos 900 jóvenes de médicos en Cuba, en la ELAM, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y el proceso para que Guatemala reconociera esos títulos fue un proceso largo, fue un proceso complejo. Al final ya lo hacemos, pero muchos guatemaltecos graduados fuera del país no pueden ejercer como profesionales en Guatemala porque el proceso de incorporación es prácticamente imposible. Entonces la Universidad de San Carlos de Guatemala juega un rol muy importante y en esta ocasión el señor rector magnífico nos ha acompañado para tratar de simplificar estos procesos. Eso es interesante. Así. ¿Qué le dicen estos jóvenes que ya han tenido la oportunidad de conocer una cultura, a veces decimos nosotros los latinos, tan diferente, pero al mismo tiempo tan similar como lo es Rusia con Guatemala? En Guatemala sucede un fenómeno. Muy pocos guatemaltecos, en relación al porcentaje total de la población, salimos a estudiar afuera. La gran cantidad de guatemaltecos que viven fuera del país, yo diría que un 95% de los guatemaltecos que viven fuera lo hacen en Estados Unidos y lo hacen obviamente por razones económicas, un poquito similar a lo que sucede con nuestro vecino México. Muy pocos guatemaltecos, en términos porcentuales, salen afuera. Hacer sus estudios afuera, pero los que lo han hecho yo creo que tienen otra visión del mundo, tienen otra visión incluso de nuestro propio país y algunos de ellos cuando regresan a querer apostarle a Guatemala, al desarrollo de Guatemala. Yo creo que esto es importante y es importante que sigamos promoviendo las oportunidades que nos dan otros países de poder profesionalizar a nuestros jóvenes, obviamente en universidades fuera de Guatemala. Con Rusia, por ejemplo, tenemos un importante programa de becas. Hoy por hoy tenemos alrededor de 30 guatemaltecos estudiando acá. Hay muchísimos graduados, por supuesto, y algo que nos alegra mucho es una serie de convenios y acuerdos que el rector magnífico de la Universidad de San Carlos está firmando con distintas universidades acá en Rusia para poder facilitar no solo el intercambio de estudios, sino también el intercambio de maestros, para que nuestros catedráticos puedan venir a especializarse, para que sus catedráticos puedan ir a especializarse a Guatemala. Una noticia, por ejemplo, muy buena, es que la Universidad de Humanidades, Estatal de Humanidades de Rusia, abrió un centro en Guatemala y tienen uno también en México sobre estudios de la cultura maya. Sí, porque en muchas ocasiones se habla de todo aquello que nos duele a naciones allá en Latinoamérica, pero también se va dejando de lado esto, que son cerebros que se están capacitando fuera y que, como usted lo decía muy bien, posiblemente regresen al país a llevar más conocimiento. Tenemos que hacer el esfuerzo porque regresen. Sí. Porque qué bueno que salgan, qué bueno que se profesionalicen, pero también tienen que regresar a aportar al desarrollo de nuestros países. En el tema comercial, tenemos entendido que ya desde hace muchos años llegan productos de Guatemala a este país, que además por las inclemencias del tiempo acá es muy complicado a veces, sobre todo adquirir lo que viene de la tierra, de la siembra. ¿Cómo van esas negociaciones? A ver, tenemos un comercio relativamente bajo y es parte precisamente de los retos que tenemos. El comercio bilateral apenas alcanza los 60
millones de dólares. Es realmente insignificante en comparación, pues, obviamente, a lo que la globalización nos ofrece. Firmamos hace 3 años, acá en Moscú, un acuerdo para la protección recíproca de las inversiones, que es el primer piecito que se pone para firmar un tratado de libre comercio. Este acuerdo, este APRI, como le llamamos en español, nos sirve precisamente, nos permite proteger las inversiones en ambos países, le permite dar certeza jurídica a los inversionistas que quieran hacer inversiones en ambas vías. Yo creo que tenemos que pensar en el comercio y en las inversiones. Y este es un gran reto que tenemos con Rusia. Hay productos ya guatemaltecos acá en Rusia, el ron Zacapa, me da mucho gusto ver que se encuentra y que se distribuye. Hay legumbres, hay verduras, hay frutas, pero tenemos que incrementar muchísimo más. Hoy las distancias no son un obstáculo, las distancias realmente no tienen nada que ver. Creo que tenemos que ser eficientes en la promoción de los productos y en el caso de Guatemala, pues queremos traer todos los productos guatemaltecos que podamos a este país. Y de igual forma le expresaba el canciller ruso que nosotros esperamos muchas inversiones rusas allá. Ya tenemos inversiones importantes. De hecho, hace 3 años los rusos fueron quienes más invirtieron de manera directa en Guatemala y eso pues nos alegra. Pero esa inversión extranjera directa hay que mantenerla. Así que el gran reto que tienen los ministerios de Economía, el gran reto que tienen los empresarios de ambos países es ver cómo elevamos esta balanza comercial, cómo elevamos este comercio bilateral y cómo logramos tener vínculos más fuertes comerciales con este país. A veces no sabemos, la gente común, la gente de a pie, que para que una empresa extranjera llegue a ciertos países es vital importancia la energía eléctrica. Nosotros podremos pensar, ¿qué tendría que ver esa situación? ¿Cómo van ustedes en ese asunto? 97% de electrificación del país. Y es cierto, usted lo dijo, la energía eléctrica es fundamental. Y Guatemala es un país, hace 20 años firmamos la paz. En el año 96 firmamos los acuerdos de paz, hicimos compromisos importantes. Y si bien hoy por hoy nos damos cuenta en las cosas que no hemos hecho, y obviamente nos ponemos como objetivo cumplir aquellos acuerdos que no se han cumplido, también tenemos que reconocer que hay muchos avances. El ex vicepresidente y ex canciller de la República de Guatemala, Eduardo Stein, me decía, Carlos Raúl, hemos avanzado en muchas áreas. Lo que pasa es que son tantos los retos que tenemos enfrente que no nos damos cuenta de lo que hemos avanzado. Pero precisamente Guatemala es un país que desde hace 20 años ha venido modernizándose y la electrificación rural la verdad es algo que nos debe enorgullecer. Y no solo la electrificación como tal. En el año 2008 se decidió cambiar la matriz energética del país. El entonces presidente Colón hizo un llamamiento para cambiar la matriz energética, para ya no depender más de los combustibles fósiles, sino que comenzar a generar energía a base de recursos renovables. En ese momento se dispararon una serie de proyectos energéticos a base de recursos renovables como el agua, energía eólica, en fin, una serie de recursos. Y hoy por hoy el 65-70% de la energía que tenemos en Guatemala es energía renovable. Eso creo que nos debe de llenar de mucha satisfacción. Y algo importante también, en este momento el pico de demanda de Guatemala debe estar en unos 1.700 megas y Guatemala está generando en este momento casi 3.000 megas. Es decir, el resto podemos exportarlo, podemos compartirlo y el hecho de tener energía a base de recursos renovables significa que es energía barata. Así que el pueblo se beneficia, el 97% del país está electrificado, nos falta apenas un 3%, que por supuesto tenemos que llegar, y esto desde luego representa una invitación importante a los empresarios, a los inversionistas para que inviertan en el país. Y hay un gran proyecto en camino, y ese proyecto es un gasoducto que queremos construir desde México. Con México en este momento tenemos una excelente relación. El presidente Peña Nieto pues, nos ha dado todo el respaldo para poder construir un gasoducto que traiga gas desde México y desde Estados Unidos y poder generar energía a base de gas. Esto va a venir a revolucionar por completo no solo a Guatemala, sino que a Centroamérica en general, porque los costos de la energía van a bajar en más de un 50%. ¿Qué necesita un inversionista para invertir? ¿Qué necesita un inversionista para poder llegar e invertir en un país? Energía barata. El Departamento de Estado está muy preocupado, el vicepresidente Biden en Estados Unidos está muy preocupado porque Centroamérica pueda generar energía barata con el objeto precisamente de atraer más inversiones.
Recuérdese que hay una gran población centroamericana en Estados Unidos y la principal razón, en el caso de Guatemala, por la cual migran es por razones obviamente económicas, buscando una mejor oportunidad, buscando un mejor empleo, porque muchas veces no lo encuentran en nuestros países. Y la forma de atraer inversiones, de abrir empresas, de generar nuevos empleos, obviamente, un gran atractivo va a ser el poder generar energía barata que le permita a estas empresas poderse instalar en el país. Ha crecido además la economía en puntos importantes en los últimos años y eso también hay que mencionarlo porque lo decía muy bien usted. Es un ejemplo de que siguen avanzando y que se sigue creciendo económicamente. Vea, el país macroeconómicamente anda muy bien. El país lleva un crecimiento, pues yo diría bastante bueno, constante. El año pasado crecimos arriba del 4%, este año esperamos superar también el 4%. Para Centroamérica es, yo creo que una cifra bastante importante. Y algo importante de mencionar, a pesar de la crisis política que sufrimos en Guatemala el año pasado, porque derivado de esos acuerdos de paz que le menciono, en el país se instaló una comisión contra la impunidad, creada, diseñada, aprobada por los guatemaltecos y respaldada por Naciones Unidas, lo cual derivó en encontrar muchos casos de corrupción. Las autoridades del más alto nivel del país tuvieron que renunciar el año pasado derivado de ciertos casos de corrupción y cualquiera hubiera pensado que esta crisis política hubiera afectado la estabilidad económica de Guatemala. Afortunadamente no la afectó, el país sigue creciendo bastante bien. Nuestro problema hoy por hoy es precisamente cómo reducimos la pobreza, es precisamente cómo evitamos que la gente se nos vaya, que la gente joven se nos vaya. Se nos está yendo mucho chico joven a Estados Unidos en busca de mejores empleos. Entonces, creo que lo que Guatemala tiene que hacer en los próximos años es reducir dramáticamente la desnutrición crónica infantil que nos está afectando de manera severa. Con ello vamos a reducir la pobreza, vamos a incrementar obviamente el nivel educativo en el país y por supuesto generar empleos para que estas personas puedan quedarse en nuestra región. Tocaba un tema importante, la migración, que obviamente a los países que estamos allá en Latinoamérica, pues es un fenómeno con el que ya no se tiene que luchar, pero sí ayudar a que no siga sucediendo, ver los mecanismos. Además, ustedes tuvieron un asunto que a lo mejor no pensaron, porque siempre decían, de Guatemala se van a los Estados Unidos. Pero hay un fenómeno que estuvieron llegando cubanos justo a su país, porque obviamente también piensan o buscan llegar al otro lado, pero que muchos se establecieron. ¿Cómo va ese asunto? Vea, Centroamérica y México, que somos privilegiados por la posición geográfica que tenemos, 2 océanos, muy cerca del mayor mercado del mundo, que es Estados Unidos, también tienen sus problemas. Y el problema es que nuestros territorios, Centroamérica y México, son utilizados para el tráfico de drogas, para el tráfico de armas y tristemente para el tráfico de seres humanos. La migración cubana es una y tiene su propia causa, pero lamentablemente en estos días hemos visto pasar al mes por Guatemala entre 20 y 30 mil ciudadanos de origen africano, ciudadanos de origen asiático, que utilizan nuestra región como puente para llegar a Estados Unidos. El año pasado, en noviembre de 2015, se generó una crisis muy severa entre Costa Rica y Nicaragua. Nicaragua pues no permitió el paso de ciudadanos cubanos que buscaban llegar a Estados Unidos. Importante señalar que hay una ley de ajuste cubano que le permite a los cubanos poder llegar a Estados Unidos y si ponen un pie en territorio estadounidense, automáticamente las autoridades de ese país les dan un estatus migratorio que les permite poder permanecer en ese país y al cabo de un año incluso ser residentes legales. Esto es una invitación a ir a Estados Unidos. Por lo tanto, pues la cantidad de personas de Cuba que pasaron por Centroamérica o que siguen pasando son cantidades importantes. En el caso de Guatemala, pues nosotros entendemos el fenómeno de la migración. Yo no puedo criticar la migración. Yo tengo más de 3 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos. Comprendo ese fenómeno. Si yo critico la migración que pasa por Guatemala, es como que yo acepte las críticas que México eventualmente pueda tener. Yo siempre le he pedido a México respeto a los derechos humanos, protección a mis migrantes, así vayan de manera irregular, y quiero reconocer la buena voluntad del presidente Peña Nieto y del gobierno federal por proteger los derechos humanos de nuestros migrantes. Hay problemas, claro, pero esos problemas son a nivel municipal, a nivel estatal o con el crimen organizado. En el caso particular de los cubanos, déjeme contarle que de enero a octubre del año 2015 pasaron por la frontera guatemalteca alrededor de 72,000 cubanos camino a Estados Unidos, hasta que se hizo la presa en Costa Rica y comenzamos a ayudar a evacuarlos en el mes de enero vía aérea. Es un drama.
y yo le quiero aquí asegurar algo, migrar es un derecho humano. Las personas tienen derecho a migrar. Nadie puede criticar a nadie por migrar, y menos si es por razones de seguridad o por razones económicas. Lo que nosotros tenemos que generar son condiciones económicas en nuestros países para que los migrantes se quieran quedar, para que los migrantes permanezcan y contribuyan al desarrollo del país. Guatemala es un país de 17 millones de habitantes en el país, más 3 que tiene afuera, en Estados Unidos. Es irónico, pero esos 3 millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos, que fueron literalmente expulsados del país porque no habían condiciones para que vivieran, son los que hoy por hoy mantienen la macroeconomía guatemalteca. Este año vamos a cerrar con 7 billones de dólares en materia de remesas. Y el siguiente ingreso al país es el azúcar, por ejemplo, que apenas está en 1.2, 1.3 millones de dólares. Es decir, la diferencia es abismal. Sí. Con la diferencia que las remesas llegan cada 15 días, cada semana, y llegan, no hay guatemalteco que no tenga un pariente, que no tenga un amigo, una mamá, un papá, un hermano, un tío, un primo, un conocido en Estados Unidos y que se beneficie de esa remesa. Esa remesa, hoy por hoy, representa la paz social, la tranquilidad social de Guatemala, porque de alguna manera los guatemaltecos pues se alimentan, se visten, se educan gracias a esa remesa, lo cual también es peligroso, porque no podemos depender obviamente de esa remesa para siempre. Es un tema muy complejo de analizar, pero lo que le quiero expresar es que yo no puedo criticar a la migración que pasa por Guatemala, yo no puedo ser severo con esa migración si mis migrantes usan México para llegar a Estados Unidos. El tema de las elecciones en los Estados Unidos, 2 escenarios, una mujer, un hombre que se ha caracterizado por hablar justo de la migración, gran problema. ¿Cómo lo perciben ustedes? Vea, los gobiernos en general, no solo el de Guatemala, vamos a tener que trabajar con el presidente que elige el pueblo estadounidense. Eso es la democracia. El pueblo estadounidense va a elegir este 8 de noviembre a un presidente y vamos a tener que trabajar con él, no importa quién sea. Yo siempre he dicho, los gobiernos no podemos emitir opinión sobre un proceso electoral en otro país. Es incorrecto. En una campaña electoral se dice de todo. Es permitido. Es precisamente el ambiente de la campaña electoral. Por supuesto, el día que salga electo un presidente, hay que sentarse con ese presidente. Hay acuerdos firmados de país a país, de región a región, que hay que respetar. Y por supuesto, quien salga electo en el caso de Estados Unidos va a tener que respetar una serie de acuerdos firmados con nuestra región. Acuerdos que van desde un simple tratado de libre comercio hasta acuerdos migratorios, acuerdos políticos, acuerdos en materia de seguridad. Si ese nuevo presidente, sea hombre o sea mujer, los quiere revocar, pues tendrá que utilizar los procedimientos formales que establece el Estado para poder revocar un acuerdo, para poder denunciar un acuerdo. Pero yo siempre he dicho que una cosa es la campaña política y otra cosa es gobernar. Cuando ya esté electo ese presidente, que sea electo por el pueblo americano, pues ya nos tocará sentarnos con ellos a hablar y a dialogar sobre los distintos mecanismos que tenemos. Recuerde que Guatemala, México y toda América Latina somos parte del hemisferio occidental. Compartimos el continente americano con Estados Unidos, somos aliados. Y aquí lo reconozco, Estados Unidos es el principal aliado político, económico, social de Guatemala. 7 billones de dólares en remesa. Nuestra economía depende de los migrantes que están en ese país. Insisto, una campaña permite decir muchas cosas, pero sentarse a gobernar es otra cosa. Hace un momento también hablábamos de los procesos de paz. Ustedes también tuvieron uno. Ahora el escenario se ha vuelto hacia Colombia. Esta situación con las FARC, una serie de circunstancias no fallidas porque hay un precedente y eso es un buen camino. ¿Cómo lo consideran? Nada es fallido. Yo creo que hay que reconocerle al presidente Santos esa fuerza, ese dinamismo, ese liderazgo con el que ha empujado esos acuerdos de paz, en el que pues muchos sectores políticos de su país se oponen. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero bueno, de eso se trata, de caernos y levantarnos. Le quiero recordar que en Guatemala firmamos los acuerdos de paz en el 96 y la consulta popular en Guatemala fue negativa, no fue positiva y tuvimos que utilizar otros elementos para hacer valer esos acuerdos de paz. En el caso de Colombia, nosotros elogiamos el liderazgo del presidente Santos, lo felicitamos por haber negociado, por haber firmado esa paz y lo felicitamos incluso por la iniciativa
de hacer el referéndum pues, al domingo siguiente, luego de la firma de los acuerdos de paz que fueron un lunes. Eso de veras es encomiable, es admirable. El resultado no hay que tomarlo como un no a la paz, ni hay que tomarlo como un sí a la guerra, no. El resultado es obviamente la frustración, el sentimiento de un pueblo hacia una guerra que ha el conflicto más largo de nuestro continente americano. Ese no hay que tomarlo hacia el tipo de negociación, no a la paz. Sería un grave error decir que ese no fue a la paz. El presidente Santos ya ha convocado, ha instruido al equipo negociador volverse a sentar, perfeccionar los acuerdos, tratar de modificar aquello que al pueblo colombiano le molesta. Y yo lo único que le puedo asegurar es que Colombia va en el camino correcto. Todo lo que vale la pena cuesta. No es fácil, no se construye de la noche a la mañana. Y le puedo asegurar que Guatemala está con Colombia. Modestamente, en lo que podamos aportar, en lo que podamos participar, en lo que nosotros podamos transmitir las experiencias positivas y también decirles dónde lo hicimos mal para que ellos no lo hagan. Nosotros estamos ahí. De hecho, vamos a participar en la misión de verificación, obviamente, en Colombia y respaldamos por completo al pueblo, al gobierno de Colombia en sus esfuerzos por alcanzar esa paz tan deseada. Vamos a Guatemala ahora. A mí me gusta siempre preguntarles, con quien tengo la oportunidad de platicar, ¿cómo podemos no ofertar, pero sí hablar bonito de nuestro país? A ver, para hablar de Guatemala, necesariamente tenemos que hablar de lo que pasó en el año 2015. Guatemala es un país que firmó su paz hace 20 años. Es un país que acordó dentro de sus acuerdos de paz crear un ente internacional que nos va a ayudar a luchar contra la corrupción y contra la impunidad, que es uno de los males no solo de Guatemala, del mundo, de nuestra región, de América Latina. Creamos una comisión internacional contra la impunidad, apoyada por Naciones Unidas, respaldada por la comunidad internacional, que de alguna manera vino a darnos un aliento, un nuevo aliento, un nuevo futuro. Nos vino a decir a los guatemaltecos si hay una esperanza, si hay un camino. Le vino a decir a la clase política tradicional, tú no puedes seguirte robando el dinero del pueblo, tú no puedes seguirle vedando a los guatemaltecos y a la gente pobre un destino, un futuro. Porque lo que pasaba era que lamentablemente la corrupción se volvió parte del día a día, se volvió parte de la cultura, se volvió una costumbre. Y eso es algo con lo que los pueblos no podemos vivir. Los recursos provenientes de los impuestos tienen que ser invertidos en la gente. Y en el caso de Guatemala, en reducir la desnutrición crónica infantil. Un niño desnutrido, que en Guatemala hay 5 de cada 10 niños desnutridos, tienen solamente 3 futuros. Porque un niño desnutrido no puede terminar la escuela, no puede terminar ni segundo primaria, porque su cerebro tiene un daño en su coeficiente intelectual y no puede aprender, no tiene la misma capacidad que un niño nutrido para aprender. Por lo tanto, ese niño o es jornalero toda su vida, es decir, trabaja con machete en el campo, o se incorpora al crimen, o migra a Estados Unidos. Entonces, Guatemala no puede permitir que la mitad de su población tenga ese problema, porque el país nunca va a salir adelante. O salimos todos o no sale nadie. Y aquí la base es incrementar la clase media, es superar al país. Por lo tanto, esos recursos que se robaban, esos recursos que iban a la corrupción, ahora tienen que ir a corregir la malnutrición, a corregir la salud, a corregir la educación. Y yo creo que tengo que ser claro, la CICIG no es ningún mecanismo de intervención de nadie. La CICIG fue diseñada, fue negociada y fue aprobada por los guatemaltecos. Fue un requerimiento de los acuerdos de paz. Y la CICIG le han devuelto al guatemalteco una esperanza de vida y una oportunidad para poder evidentemente fortalecer nuestras instituciones de justicia, fortalecer nuestro Ministerio Público. Y yo creo que la oportunidad que tenemos de ser un país distinto vale la pena. Hay un parteaguas en Guatemala, del 2015 para acá. El actual presidente de la República, el señor Jimmy Morales, fue electo presidente precisamente porque es un outsider de la política, porque él es una persona que nadie en su vida hubiera pensado en diciembre de 2014, enero de 2015, que él iba a resultar electo. Y él fue electo precisamente porque el pueblo depositó su confianza en él, porque él no es parte de la política tradicional, porque estaba cansado el pueblo de la política tradicional y porque necesitamos
que los pocos impuestos que pagamos los guatemaltecos sean invertidos correctamente. ¿Cómo vendo a Guatemala? Como un país rico, como un país bello, como un país hermoso, pero como un país que tiene un gran futuro, como un país con más del 70% de su población indígena y todos somos indígenas. El guatemalteco que diga que no tiene sangre indígena en sus venas no es guatemalteco. Todos somos producto del mestizaje, pero tenemos una gran riqueza, tenemos una gran cultura y yo creo que este país puede ver hacia adelante. Así como México salió adelante a partir de su alianza con Canadá y con Estados Unidos en el marco del NAFTA, así como Colombia salió adelante en el marco del Plan Colombia, Centroamérica, el Triángulo Norte de Centroamérica y Guatemala, podemos ser un país distinto en 20, 15 años plazo si nosotros sabemos capitalizar las oportunidades que tenemos hoy. El plan de la Alianza para la Prosperidad que hemos diseñado los 3 países del Triángulo Norte tiene 4 ejes fundamentales. Uno es invertir en el capital humano, invertir en la gente, Exacto. que es el primero. Si no invertimos en nuestros chicos, si no sacamos a los niños de la desnutrición, no vamos a ningún lado. El segundo es crear empleos. Atraer inversión y crear empleos para que esos chicos no tengan que irse a Estados Unidos a buscar empleo, para que se queden en Guatemala. El tercero es seguridad y justicia. Y aquí le quiero decir algo. Guatemala ha mejorado increíblemente sus índices de seguridad. En el año 2008, cuando el presidente Colón asumió la presidencia de la República, Guatemala tenía 48 muertos por cada 100,000 habitantes. Hoy estamos en 29 muertos por cada 100,000 habitantes. Claro, son 29. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir reduciéndolo, pero si lo comparamos con los países vecinos, hemos avanzado bastante y aquí, pues obviamente hay un reconocimiento al esfuerzo del presidente Morales y de su equipo de seguridad, presidido por el ministro Francisco Rivas, en reducir a lo más posible el tema de la seguridad. El cuarto elemento del Plan de la Alianza para la Prosperidad, para mí, yo diría es el más importante de todos, o quizá a la par del capital humano, que es el fortalecimiento institucional. El conflicto armado interno en Guatemala, que duró 36 años, tuvo como efecto un debilitamiento institucional terrible. Debilitó las instituciones públicas, no hay un servicio público civil profesional, lamentablemente los cargos se daban por compadrazgo, por amigazgo político, pero a partir de 2015, en este parteaguas del que le hablo, la sociedad demandó un profesionalismo, un fortalecimiento por parte de su Estado. Y creo que si no tenemos un Estado fuerte, una policía que se haga respetar, un servicio público que se haga respetar, no habrá quien pueda aplicar ese plan y el país no irá a ningún lado. Por lo tanto, los 4 ejes del Plan de la Alianza para la Prosperidad son la columna vertebral de las soluciones que Guatemala necesita para poder avanzar como país. Pues yo le agradezco, canciller, temas muy interesantes, importantes. Estaremos desde luego siguiendo la agenda muy de cerca. Lo mejor para su nación, porque si ustedes crecen, crece el mundo entero, no solo Latinoamérica. Yo le agradezco esta entrevista. Muchas gracias, un honor estar con ustedes y muy complacido de estar aquí en Moscú. Gracias. Bueno, pues ya lo escuchó, parte de lo que sucede en una nación tan linda, que ya nos decía el canciller, todo lo que nos ofrece y bueno, cómo sigue avanzando. Yo me despido, cuídense mucho y hasta la próxima.